Bienvenidos a una nueva edición de Visión Geopolítica, en este caso para hablar de la guerra de precios que se ha establecido con los hidrocarburos, con el petróleo y con el gas, de todas sus implicaciones geopolíticas, incluso de las causas reales por las que se ha reducido tan notablemente el precio de este petróleo y de este gas. Por primera vez vamos a hacer una experiencia piloto que va a ser retransmitir en directo el programa a través de Periscope para que todos ustedes nos puedan hacer preguntas, interactuar con nosotros, que trataremos de resolverles al final del programa. Y para hablar de este tema tan sumamente interesante que a todos nos afecta, contamos con nosotros, empezamos por Saúl Riordán, ya conocido de todos ustedes. Como les decía en el primer programa que participó, es puro jugo intelectual y vamos a seguirle exprimiendo siempre y cuando nos lo permita. Recuerden que es asesor, analista, consultor sobre temas tan importantes como es geopolítica y sobre todo diplomacia económica. Saúl, bienvenido. Buenas tardes. Luego contamos con nosotros, con una persona excepcional, con el capitán de navío Ignacio García Sánchez, que actualmente es el subdirector, ni más ni menos que del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Una amplísima experiencia internacional, podrán verlo ustedes en su currículum, que colgamos como siempre al final de la página web. Ignacio, bienvenido. Muchas gracias, Pedro, por invitarme. Luego que contamos también, de manera diría también excepcional, porque es un hombre que no se prodiga en absoluto en los medios de comunicación, con el capitán de fragata Francisco Ruiz, Paco para los amigos, si así le consideramos. Es profesor actualmente de Estrategia y Relaciones Internacionales en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, también doctor en Seguridad Internacional, pero sobre todo está considerado dentro de las Fuerzas Armadas Españolas como el militar que más sabe con mucha diferencia sobre Rusia. Además también habla ruso. Paco, bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias. También conocemos ya un gran experto internacional que es el Carlos Puente, venido desde Viena para participar una vez más en nuestro programa, analista, consultor sobre temas de política internacional, sobre temas de economía internacional, sobre lo que ha escrito muchísimos libros y, como digo, es un grandísimo experto internacional que ha tenido una vez más la gentileza de venir desde Viena para acompañarnos hoy en este programa tan sumamente interesante. Carlos, bienvenido. Es un placer volver a estar aquí y debatir sobre un tema tan apasionante. Muchas gracias, Carlos. Y comenzamos ya con la primera pregunta. Y se la voy a trasladar a Saúl. ¿De verdad estamos en una auténtica guerra de desgaste? Es decir, ¿esto es más que una bajada de precios sin mayor calado? ¿Estamos de verdad en una guerra en la que alguien va a perder, en la que va a haber, digamos, muertos, aunque sea económicos? Yo creo que sí. Este proceso de bajar o subir el precio del petróleo empezó con una estrategia decidida por el gobierno de Arabia Saudí, que pidiendo confianza en los americanos, temando las consecuencias de las negociaciones entre los americanos, Europa y Irán, y también preocupados por la no dependencia de los Estados Unidos del petróleo del Golfo, decidió destrozar o intentar destrozar la industria de fracking en los Estados Unidos. Y esto, unos directivos de Aramco, la petrolera saudí, han admitido abiertamente que el objetivo fue destrozar la industria de fracking en los Estados Unidos. El problema para Saudi Arabia es que después de lanzar este proyecto, digamos, han pedido control del proceso. Y el precio de petróleo se cayó mucho más que esperado por los saudíes, que la industria de fracking en los Estados Unidos ha aguantado mucho mejor que los saudíes habían esperado, y los saudíes han terminado con problemas gordos como consecuencia de petróleo tan barato. Yo creo que para nosotros, sobre todo porque tenemos aquí muchos militares, eso no se debe sorprender, porque Clausewitz dice que el gran problema de la guerra es la fricción, las cosas no esperadas, o como Rumsfeld habla de los no conocidos. Y esto ha sido la experiencia de Arabia Saudí. Han lanzado un proceso, han pedido control del proceso, en gran medida han pedido control de OPEC, y ahora están sufriendo las consecuencias. Además, efectivamente, esto puede ser solamente el principio, Ignacio, porque Irán acaba de declarar que va a seguir aumentando la producción.
Es decir, que no vamos a ir a menos, vamos a ir probablemente a que esta guerra se incremente. Esto puede ser así. Al final, ¿quién va a perder más? A ver si va a ser Arabia Saudí, como decía Saúl, la que empezó esta batalla y va a ser finalmente la que la pierda. Bueno, yo creo que no es tan inesperado, o no es tan un elemento de fricción, algo que nos haya ocurrido. Yo tengo que recordar aquí, hace ya en el año 2000, al final del siglo pasado, el famoso ministro del petróleo, Sheikh Yamani, el famoso ministro de petróleo de Arabia Saudí de los años 80, ya él mismo declaraba que él preveía que el precio del petróleo iba a caer en un futuro próximo, porque veía la era del petróleo que tenía que finalizar. Él ponía el ejemplo de que la edad de piedra terminó teniendo una cantidad de piedras ingente, y que la edad del petróleo tenía que finalizar, y que tenía que finalizar con mucho petróleo todavía, muchísimo petróleo en las arcas de los países más poderosos, que tenían que gastar, que tenían que digamos, que quedarse, porque si no iba a terminarse esa era de abundancia, de esa utilización del petróleo masivamente como elemento básico de la energía, y tenía que empezar, con lo cual no es algo que extrañe. Yo creo que todos van a querer, digamos, sacar el máximo provecho a sus fuentes, a sus recursos, hasta que lo que ha pasado con el carbón, todavía hay mucho carbón en el mundo. El problema es que el petróleo, yo creo que el cambio de era y el cambio que se está produciendo, podríamos aquí utilizar la frase de Josep Piqué, no es una era de cambio, sino es un cambio de era que se está produciendo dramáticamente. Nos ponemos en el 1912, cuando Winston Churchill cambió la Royal Navy, la Armada Británica, del carbón al petróleo, y ya llevamos 100 años y estamos cumpliendo más de 100 años y irremediablemente se está reduciendo la posibilidad, y además que ya no es un problema de que queramos los recursos, sino un cambio de percepción, de visión del mundo. Esa injusticia que había con los recursos hidrocarburos, los recursos fósiles, reducidos a unas posiciones, esa renta per cápita tan diferente entre unos países cercanos al otro, ponemos Yemen, ponemos Qatar, una era que realmente ha sido tremendamente beneficiosa para el progreso humano, pero tremendamente injusta en el sentido del reparto, porque el carbón estaba mucho mejor repartido. Ahora las energías renovables pueden estar mucho mejor repartidos, pero yo creo que Irak, Irán, todos los países van a hacer una carrera desesperada en el uso de ese recurso, mientras que se ponga, y claro, van a vencer el recurso más barato, digamos, el que pueda ofrecer ese recurso de una forma, a unos precios mucho más asequibles. Y claro, los grandes perdedores van a ser los que están utilizando, digamos, unas metodologías extractivas mucho más caras y mucho menos competitivas en este mundo. Pero sí, yo creo que todos los países van a correr en esa, digamos, voy a poner mis recursos, voy a poner mis capacidades, voy a poner lo que tengo en este mercado antes de que se me cierre y me obliguen a no dejarnos conducir por las ciudades con un coche diésel y tengamos que utilizar un coche eléctrico. Pero ha dicho una cosa tremendamente interesante el Ignacio Carlos, que decía que efectivamente el petróleo incluso puede seguir bajando de precio, pero ¿quién va a perder más? Porque efectivamente parece ser que Arabia Saudí puede llegar incluso a exportarlo a $10 el barril. Pero ¿quién perdería en este caso? O a ver si detrás de ese quién perdería en este caso significa que efectivamente todo responde a un plan mucho más elaborado, a mucho más alto nivel, para hacer perder a algunos países en concreto su posición de privilegio. Bien. Ayer el mercado de Nueva York cerró el WTI, el West Texas, a 38,95 y el Brent a 39,56, con una bajada sobre el día anterior. Si vemos que el coste de producción para que sea rentable una explotación petrolífera está entre 50 y 70 dólares, ya tenemos una primera aproximación. Pero es que ese coste medio, no es igual para todos los países productores. Hay países, como es el caso de Arabia,
por la situación de sus yacimientos, que está del orden de entre 10 y 12 dólares. Por lo tanto, tenemos ahí un suelo donde determinados países pueden todavía seguir la guerra de los precios. En cambio, en el otro extremo, hay otros países productores, como es el caso de Rusia, en el que se necesitaría incluso 100 dólares para que fuera competitivo. Pero aún más, países como los Estados Unidos, donde el fracking, como bien ha apuntado Saúl, han hecho del fracking una industria innovadora, pero hay que verlos entre comillas. No hay ni una sola gran empresa productora, ninguna gran petrolera metida en el fracking. Todas son pequeñas empresas. Y de hecho, la guerra de precios ha conducido a la quiebra de muchas de estas empresas. Pero yo ahondaría más de que este es un tema que hay que enfocarle desde dos perspectivas. Una, bien como se ha señalado, y es que lo que se pretende es hacer una guerra económica, presentar una confrontación para lo que llamamos los economistas echar del mercado a aquellos competidores que llegan al mismo. Y muy bien, esa es la política adecuada que cualquier asesor economista, en este caso supongo que el gobierno de Riad los tenía, porque por lo menos dinero tiene para pagarlos, y es la tendencia. Pero hay otro elemento que se nos olvida, y es la aplicación del precio del petróleo como arma geopolítica para poder combatir determinadas tendencias políticas que no interesan a ciertos grupos de países. En resumidas cuentas, no solamente el enfoque lo tenemos que dar desde el punto de vista economicista, sino que además hay un plano importante que no debemos ignorar, y que eso es lo que contribuye a que este mercado sea completamente inestable. Y yo no estoy de acuerdo, como apuntaba Ignacio, porque en realidad quien ha apuntado a la teoría de los picos de Hoover, es decir, esa teoría fantástica, por calificarla de alguna manera, en el que se prevé el agotamiento de los recursos y que tendrá un pico. Bueno, decían, la Agencia Internacional de la Energía hablaba del año 2006, y ya lo vemos. Luego, la propia agencia de seguimiento de este pico, pues lo alargó al 2000. En fin, esto yo no me lo creo. Yo como técnico no me lo veo. Y luego, por último, hay un componente completamente especulativo. Hasta 1980, la fijación, el establecimiento de la formación, como decimos los economistas, la formación del precio del petróleo, fundamentalmente con algunas connotaciones colaterales, se basaba en la ley de la oferta y la demanda. A partir de ese momento es puramente especulativo, al entrar de lleno en juego elementos que son tan especulativos como el mercado de futuros de los derivados del petróleo. Por lo tanto, en resumidas cuentas, son elementos que no debemos ignorar, porque todo ello conjunta la situación en la que nos vemos inmersos ahora mismo. Carlos, ha hecho usted una exposición magnífica que me da pie por lo menos a 10 preguntas más y a cada cual con más calado. Vamos a empezar con Paco. La primera, ha dicho Carlos que Rusia probablemente no le es rentable el exportar petróleo por debajo de los 100 dólares el barril. ¿Cómo está sobreviviendo Rusia, que actualmente, a día de hoy, ahora mismo está a 38,5 el barril de Brent? Es decir, es por las inversiones que tenía anteriormente, está haciéndolo de una manera artificial, está echando mano, como otros países, de la caja de las pensiones. ¿Cómo está soportando Rusia este impacto económico tan sumamente importante en todo su estamento? Bien, yo con respecto a lo que ha dicho Carlos, yo creo que sí que convendría matizar que realmente esa barrera de los 100 dólares el barril es lo que necesita Rusia para un equilibrio presupuestario. Es decir, que ellos en 2014-2015 inicialmente hicieron su presupuesto nacional en base a un precio del barril de Brent, concretamente de 100 dólares. Es decir, eso es lo que le daría no solo equilibrio presupuestario, sino incluso un poco de superávit. Entonces, lo que conlleva para Rusia la bajada del precio del petróleo básicamente es tener déficit público. Déficit público y con su influencia en la caída de la economía, que ha sido superior al 3% en el año 2015.
No estoy del todo de acuerdo en que no siga produciendo, porque realmente el petróleo ruso, al menos el de los yacimientos convencionales del oeste de Siberia, es relativamente barato de producir. No tanto como el saudí o el libio, pero desde luego muchísimo más barato que el de Nigeria, el de Venezuela o el de aguas profundas del presal de Brasil. Entonces, básicamente lo que está haciendo Rusia, y enlazo con los comentarios anteriores, todo esto es una especie de juego entre tramposos, digamos, como la tradicional carrera de coches que se acercan al precipicio y se desafían a ver cuál es el que para antes. Porque realmente muchos de estos países lo que están haciendo es que, como el precio del barril no es suficiente para cubrir sus presupuestos nacionales, están surtiéndose de las divisas que han acumulado durante muchos años. Y esto vale para Arabia Saudita y vale para Rusia. Rusia, básicamente, antes de comenzar a bajar el precio del petróleo en verano de 2014, tenía unos 460.000 millones de dólares de reservas, que había sido lo suficientemente prudente para acumularlos en la época de bonanza, y está con esa cantidad pues tirando para cubrir todo tipo de agujeros, incluido el presupuesto militar, que por cierto todavía no lo ha reducido, parece que lo va a reducir ahora en 2016. Arabia Saudita, en cierto modo, le pasa lo mismo, está tirando de divisas, está reduciendo las prestaciones sociales a su propia población, con la que compra la paz social, y hay que ver quién es el que aguanta más el tirón. Pero lo que sí que es cierto es que la bajada del precio del petróleo, así como hay otras tecnologías como el fracking, que era la que se intentaba expulsar inicialmente, y sobre todo países que producen el barril de petróleo a unos precios altísimos, que no son competitivos ya, esas tecnologías menos eficientes son las que se han expulsado del mercado, pero no es el caso de Rusia. Rusia sigue siendo, como sabemos, pues uno de los principales productores de petróleo mundiales, junto con Estados Unidos y Arabia Saudita, y exportó en 2015 tanto como en cualquier momento de su historia. Le pregunto una cosa más, Paco, y ahora le doy pie a Carlos, que quiere comentar alguna cosa, añadir algo. ¿Quién se está beneficiando de esta situación en Rusia? ¿Es China? Porque según algunos datos parece ser que se ha convertido en el principal comprador del petróleo y del gas ruso, y además a unos precios muy competitivos, entre otras cosas porque Rusia ahora mismo no puede venderlo en todos los mercados, y usted ya sabe por dónde voy. Sí, aquí enlazamos ya con la cuestión geopolítica. Realmente, aparte de la ley de la oferta y la demanda y lo que es el mercado puro, evidentemente Rusia se encuentra inmersa en una serie de sanciones internacionales que le limita el acceso al capital y le limita los mercados en los que puede vender sus productos energéticos, aunque la relación energética con Europa ha continuado exactamente igual como lo era previamente. ¿En qué se ha beneficiado Rusia? China. Pues básicamente en que los chinos, que son muy pacientes y que han estado negociando durante 10 años el acuerdo de venta de gas ruso desde Extremo Oriente, desde Siberia Oriental a China, finalmente se ha suscrito en los términos que China ambicionaba. En mayo de 2014, en una visita del presidente Putin a China con su homólogo Xi Jinping, finalmente se firmó el acuerdo para el suministro durante 30 años de 38 billion cubic meters, BCMs, que es la unidad habitual que empleamos en el ámbito del gas, por la ruta desde Siberia Oriental hasta Manchuria. Y a un precio que no se hizo público, pero bueno, era tan sencillo como dividir el monte total que comunicaron por el número de años y la cantidad de BCM que se suministraba cada año, para ver que era un precio mucho más próximo a lo que China planteaba inicialmente que a lo que planteaba Rusia, que no era otro que el precio al que le vendía a sus clientes preferentes en Europa Occidental. Es decir, que China evidentemente se ha beneficiado en su intento, por otra parte, de disminuir lo que es su mayor problema, que es la contaminación ambiental. Sustituir las plantas que producen electricidad con carbón, que son tremendamente contaminantes, por plantas de ciclo combinado que puedan quemar gas ruso o incluso gas natural licuado que le llegue por vía marítima para producir esa electricidad. Muchas gracias. Usted quería comentar algo, Carlos. Yo no puedo estar de acuerdo por una sencilla razón, porque los datos oficiales es, en primer lugar, Rusia aumentó la producción de petróleo en el 1%. Los economistas sabemos una cosa, que puedes inducir el precio de una mercancía desde diversas perspectivas. Y el mercado se puede manejar también vía precios o vía cantidades, eso está claro. Pero es que incluso esto beneficia también a la industria nacional rusa. Las empresas productoras pagan los costes en rublos, que se ha depreciado el 40%, y además los impuestos también se pagan en rublos, pero los ingresos son en dólares. Por lo tanto, en fin, yo asesoraría a mis clientes que invirtieran en la industria rusa de extracción petrolera, porque se iban a hacer multimillonarios. Es decir, eso es de económicas. Por lo tanto, digo que no puedo estar de acuerdo en ese sentido, porque los hechos lo demuestran. Y en segundo lugar, no seamos tan naif, porque el mercado de petróleo no se anuncia en los boletines oficiales ni en las bolsas. Es un mercado muy poco transparente. Hay stocks
que están esperando a que se revaloricen para, efectivamente, para que se puedan especular aún más. Y de hecho, los Estados Unidos tienen el 36% de la media de los últimos 5 años como stock de reserva. La OCDE tiene nada más que el 11%, o sea que, por lo tanto, es decir, el enfoque tiene que ser global. Global. Y no es tan mala la situación para Rusia. Lo que pasa es que, claro, están acostumbrados a que sea mejor. Es como el caso de Venezuela, un país cuyos ingresos por divisas representan el 86%, pues evidente está en el caos más absoluto debido a esta circunstancia. Yo, Pedro, si me permite un momentito, es un poco la visión, cuando nos acercamos al problema actual de los precios de los petróleos y lo vemos desde el corto plazo, claro, nos vemos muchas veces desplazados bueno, a veces, bueno, sorprendidos. Pero es que el problema es que la industria petrolera, digamos, las inversiones que se hacen son de muy largo plazo. Uno empieza a ver, por ejemplo, el Golfo de México seguirá produciendo y produciendo más hasta 2018, después empezará a bajar porque ya están reduciendo las inversiones que se han hecho propiamente. ¿De dónde surge? De la gran revolución del gas y el petróleo no convencional, que empiezan, pero que es un mercado que por más que queremos ver amenazas o visiones geopolíticas o manos que están diseñando el mercado, es un mercado totalmente libre, donde las empresas, como bien se han dicho aquí, son pequeñas empresas que han empezado a producir, que han visto un filón con un precio del petróleo, con un precio del gas muy grande, 100, 120 en el caso del petróleo, que era terriblemente atractivo. Ese empuje no lo para, por ahora nadie, se empezará a parar. Pero, por ejemplo, el año pasado, 2015, el mayor incremento de producción fue Estados Unidos, el segundo fue Irak. El que puso más, digamos, tanto por ciento de nuevo petróleo en el mercado. Que después tendremos otro, y subirá el precio del petróleo, porque esta desaceleración que se está produciendo va a tener las consecuencias, pero no el año que viene, no dentro de 2 años, dentro de 5 años veremos otra vez. Ignacio, fíjate que las previsiones, yo tengo aquí los datos, nos he traído que se han hecho en Viena, que las previsiones son para el próximo año, este año estarán en torno de los 39-40 dólares, me refiero al Brent, y para el año próximo estarán alrededor de los 55, pero en el 2018 será del orden de 62 dólares. También otro tema que habría que discutir, resulta que el Brent, que está de caída, resulta que es que regula el precio del 67% prácticamente de la producción. Por lo tanto, es decir, cuidado con ese tema. Pero acaba de decir usted una cosa muy interesante, Carlos, y se lo voy a preguntar a Saúl para darle también pie. Está usted hablando de que alguna previsión, que por cierto, luego hablaremos, que todas han fallado, siempre subiría a 65 dólares el barril, pero resulta que por mucho menos ya podría entonces empezar a ser rentable el fracking de Estados Unidos. Ya parece ser que hay algunas zonas de Estados Unidos donde serían capaces de venderlo a 30 dólares el barril y la media ya está bajando a 55. Claro, entonces no podría subir más, porque entonces en ese momento Estados Unidos lo vendería todo. La primera cosa que a mí me gustaría decir es que estas previsiones son ficción. Nadie tiene ni idea cómo será el precio de petróleo en más que 3 meses. Cualquier predicción de precio de petróleo más allá de 3 meses es como tirar un dardo. Nadie sabe. Nadie sabe porque los factores que deciden el precio de petróleo son tan complejos. Las interconexiones entre ellos son tan complejos. Por ejemplo, el tema del fracking. Cuando los saudíes decidieron bajar el precio de petróleo por aumentar su producción y aumentar la producción dentro de OPEC, o la OPEP, perdón, en castellano. Ellos pensando que el precio por barril mínimo por el fracking estaba alrededor de 75 dólares por barril. Y manteniendo el precio de petróleo en 50 dólares por barril durante un año, año y medio, iban a destrozar esta industria de fracking en los Estados Unidos. Bueno, hay 2 cosas que no habían anticipado. Primero, que los mercados financieros estaban dispuestos a aguantar las pérdidas con ojo al futuro. Entonces,
el factor decisivo no era el precio del petróleo, sino los mercados de capital y sus concepciones del futuro. Segundo, que la tecnología va mejorando todo el tiempo. Entonces, tecnología que hace 2 años insistía en $70 por barril, ya estoy contento con 50, incluso menos. Y cada año menos. Esto es lo que sabemos de la tecnología. Yo hace 2 años no podía comprar un iPhone porque es carísimo, mucho fuera de mis posibilidades. Este año mi mujer me lo regaló por mi cumple. Sabemos que la tecnología es cada vez más barata. Eso es lo que está pasando en ese sector de fracking. Otro tema del sector de fracking. Ha dicho correctamente que lo normal es inversión de largo plazo en una industria como el petróleo, el gas. El fracking no. ¿Cómo va cambiando la tecnología? Es una decisión de 2-3 meses. Incluso puedes cerrar producción y luego volver a producir como sube el precio en una manera que no lo puedes hacer con el petróleo en Mar del Norte. Es que además los yacimientos fracking se agotan mucho más rápidamente que los convencionales. Claro. Y luego no olvidemos el efecto sobre el medio ambiente. Bueno, esto no nos interesa porque estamos hablando de geopolítica. Pero no, también, todo es geopolítica. Todo afecta. Porque además es verdad que ninguna predicción ha acertado nunca. Mire, yo el primer libro que adquirí sobre geopolítica del petróleo fue en el año 1980, escrito en 1978. En aquel momento decía que para el año 2000, y daban todo tipo de datos, no iba a existir ya petróleo porque se iba a haber agotado, teniendo en cuenta consumos muy inferiores a los actuales. Y en realidad estamos empezando, porque todavía con el calentamiento global se van a poder explotar yacimientos, empezando por Siberia, por el Ártico, que ni nos imaginamos lo que puede haber ahí, ni nos imaginamos. Es decir, que en ese sentido puramente económico da la impresión de que el petróleo va a seguir bajando. Pero claro, vamos a los aspectos geopolíticos, Paco. El aspecto geopolítico, ¿de verdad esto no es una guerra encubierta una vez más contra los antiimperios, es decir, contra los enemigos de Estados Unidos geopolíticos? Porque recordemos el 2008, cuando en agosto del 2008 el petróleo estaba a 147,26. Todos los analistas decían que para antes de que acabara ese año estaría a más de $200 el barril, hasta que evidentemente Rusia entró en Georgia. Bajó, se estabilizó a $50, pero llegó a estar a picos de 30 y pocos. En realidad no va enfocado hacia los mismos países, hacia Venezuela, que a partir de ese momento fue incapaz Hugo Chávez de cumplir con sus planes sociales, hacia Rusia, porque a los demás países parece ser que se les está haciendo un dumping económico para intentar que el perjuicio no sea excesivo. ¿Cómo lo ve usted? ¿De verdad cree que existe? No hablemos de teorías de la conspiración, hablemos de realidades de la conspiración, que es lo que siempre ha existido. Yo creo que es tremendamente difícil separar el factor puramente económico, que es tal vez lo que hayamos estado discutiendo hasta ahora, de un factor geopolítico que sin duda también tiene que existir. Pero incluso aislando ese factor geopolítico es muy difícil determinar, y yo he estado en muchas reuniones de expertos y no hay un acuerdo sobre realmente cuáles han sido las causas. Ya digo, dejando aparte la economía, porque como sabemos, pues uno de los motivos, se hablaba de que Arabia Saudita pretendía echar el fracking del mercado, el petróleo producido por técnicas no convencionales, con un componente económico, pero también con un componente geopolítico. Evidentemente, y esto lo sabemos todos, incluso los que hemos estado en Estados Unidos viviendo o estudiando, que Estados Unidos se ha visto muchas veces limitadas sus opciones estratégicas, a pesar de ser la única superpotencia mundial, por la dependencia que tenía del petróleo del Golfo Pérsico, y en particular de Arabia Saudita. La relación con Arabia Saudita ha sido muy estrecha y muchas veces la política exterior de Estados Unidos se ha visto condicionada por ella. Parecía que se estaba liberando de ese peso, de esa atadura del petróleo del Golfo, incluso a efectos de proteger las vías de comunicación marítima, con el fracking. Estaba avanzando no hacia una independencia total energética, pero muy próximo a esa independencia. Y en ese sentido los saudíes sí que puede que hayan intentado devolverles al redil precisamente en el momento, como comentaba Saúl, de la negociación nuclear con Irán. Por otra parte, tenemos el caso de Irán también, que es el gran rival regional de Arabia Saudita, como líder del mundo chií frente a Arabia Saudita como líder del mundo suní. El momento en que se iban a levantar las sanciones y que Irak iba a pasar, como comentaban antes, entre 2 o 3 millones de barriles más al día, a ponerlos en el mercado, pues intentar que esa inyección de capital extra que iba a tener Irán, el régimen de los ayatolás, fuese lo menor posible. Dañarles en todo lo posible la recuperación de su economía después de las sanciones.
En estos dos casos, Arabia Saudita no estaría en contradicción con Estados Unidos. En un momento, en un caso le perjudicaría directamente y en otro caso le estaría afeando su conducta por haber negociado con Irán. Pero si ya nos vamos a Rusia, también se ha hablado de una posible actuación coordinada de Arabia Saudita con Estados Unidos para perjudicar a Rusia con motivo de la crisis de Ucrania. Es muy difícil saberlo y ya digo, es una carrera, es un juego con su componente económico, pero con su componente geopolítico, y al final la economía es lo que va a determinar quién es el que aguante más. Aunque creo que tradicionalmente, si no estoy equivocado, Arabia Saudita es lo que ha hecho siempre, intentar mantener cuota de mercado a una costa de vender a un precio más bajo, porque ellos tienen unas reservas enormes, le cuesta poquísimo producir, con lo cual pueden prolongarlo, mientras que países como Venezuela, con su petróleo ultrapesado de la franja del Orinoco, lo que quieren es un beneficio lo más rápido posible, en el menor tiempo y un precio más alto del petróleo. Aunque por otro lado, bueno, si nos fijamos ya en la geopolítica a nivel global, evidentemente el gran rival geopolítico de Estados Unidos hoy por hoy es China, la República Popular de China, y China es un importador neto de petróleo, con lo cual esto, en un momento en que la economía de China se estaba ralentizando, que también dicen que es una de las explicaciones de la bajada del precio del petróleo, ha favorecido a China, porque China produce unos 4 millones de barriles, entre 4 y 5 millones de barriles. Sí, le voy a apuntar, si me permiten, ha dicho una cosa muy interesante, porque parece ser que China puede tener las mayores reservas del mundo de petróleo de esquistos. Quiere decir que a lo mejor lo que se ha hecho precisamente es impedir que China desarrolle su propia industria para extraer ese petróleo y ese gas. ¿Usted quería decir algo, Ignacio? Sí, porque además me va perfectamente esa última apreciación. La dificultad que hay en utilizar esa teoría de la conspiración cuando estamos hablando de elementos económicos, elementos geopolíticos, donde, por ejemplo, como bien se ha dicho, el rival ahora mismo geopolítico de Estados Unidos, que es China, se beneficia. Pero ¿qué problema tiene, por mucho que tenga las mayores reservas de gas no convencional y de petróleo no convencional? El problema chino es su sociedad ahora mismo. Y su sociedad ahora mismo, sobre todo, su población está con el tema de la contaminación muy, digamos, con muy sensible. Le está afectando muchísimo. Entonces está haciendo un esfuerzo tremendo por liberarse. El problema cuando hablamos de factores geopolíticos, como decía bien Saúl, con el tema del cambio climático, el factor humano también cuenta muchísimo en la sociedad. Y ahora la legitimidad de los gobiernos, en un momento de crisis del Estado, de crisis gubernamental, la capacidad que tiene el Estado realmente de proporcionar a sus sociedades, digamos, las garantías de un desarrollo económico, de un proyecto de futuro, de una seguridad, de una estabilidad, se ven. ¿Por qué? Porque estamos con una conexión global, el querer hacer daño a Rusia. Eso provoca, primero, que Europa se sienta, porque Europa y Rusia son digamos, comercialmente están muy unidos, y provoca a aliados fieles de Estados Unidos, una situación de estrés. En cambio, a su rival, potencial rival, le favorece. Realmente es un juego a múltiples bandas que es muy complicado, y por lo tanto yo creo que actúan un poco en el sentido un poco más se vuelve en esos momentos de incertidumbre al interés nacional puro y corto plazo. Yo actúo un momento para parar el golpe, para intentar mi sociedad cómo responde, qué me está mirando, y después intentar hacer un planeamiento más estratégico. Pero es muy complicado. Yo creo que una conspiración, que querer hacer un juego geopolítico, y además, como bien ha dicho Saúl, como ha dicho Carlos y Paco, que en el sentido de que una proyección tan a largo plazo, y sobre todo cuando tenemos un elemento totalmente de incertidumbre, que es ahora mismo la opinión pública en contra de los hidrocarburos fósiles, y que como lleguemos a encontrar esa batería, ese sistema que mejore, y cada vez los costes de la energía solar, de la energía eólica, cada vez son menores. La capacidad de poner en un transporte, porque ahora mismo el petróleo está prácticamente enfocado en el transporte público, porque ya prácticamente la electricidad, los sistemas a lo mejor mixtos, pero cada vez está muy enfocado en el transporte, porque no tiene competidor para el transporte. Bueno, ya el transporte marítimo está cambiando. Ignacio, tiene usted razón de que la opinión pública está en contra del empleo de los hidrocarburos para el transporte. Pero pensemos que los hidrocarburos se emplean para muchísimas más cosas, empezando hoy en día en la mayoría de los domicilios en España funciona la calefacción y el agua caliente con gas natural. Es
Es decir, y eso nadie está en contra en absoluto, pero no solamente eso, es que el petróleo tiene multitud de derivados y cada vez más, desde las cremas que empleamos hombres y mujeres, pero no solamente eso, es que hasta para ciertos alimentos llevan también derivados del petróleo. Es decir, que estamos en algo tremendamente complejo. Tiene usted razón que los chinos aún así están cada vez más sensibilizados en otra cosa porque le está afectando muy directamente, se está desertificando sus tierras, no tienen tierras cultivables suficientes, el agua cada vez está más contaminada e incluso eso, como usted bien sabe, le está impulsando a migrar hacia la zona de Siberia. Pero Carlos, yo le voy a preguntar una cosa y luego le doy paso a Saúl. Yo sigo pensando, vamos a pensar, le voy a provocar a usted, vamos a pensar un poco mal. Pues ya sabe usted que en geopolítica se dice, piensa mal y te quedarás corto. ¿No se estará manipulando Arabia Saudí? Le pongo un caso. En 1986, durante la guerra Irán-Irak, se forzó a Arabia Saudí para que inyectara petróleo en los mercados, para que bajara drásticamente el precio de petróleo, para que Irán, que le cuesta mucho más dinero extraer el petróleo de sus pozos, de sus yacimientos, no pudiera soportar el esfuerzo de guerra y finalmente casi tuviera que pedir ese armisticio a Irak para finalizar la guerra, para poner punto final a la guerra. ¿No se puede estar jugando ahora mismo de la misma manera con Arabia Saudí pensando que quien gana de una manera u otra es Estados Unidos, el consumidor de la cuarta parte de todo el petróleo del mundo? Es decir, que si los precios están muy bajos, los está comprando regalados, incluso hay quien dice que está rellenando sus propios pozos de petróleo para tiempos futuros, y que inmediatamente que sube, como hemos comentado antes, será él el que lo venda a todo el mundo. ¿Cómo lo ve usted, Carlos? Pues indudablemente. Yo no puedo estar más de acuerdo con usted de que el precio del petróleo se ha utilizado no solamente en el caso de la guerra irano-iraquí, sino también con la propia Unión Soviética en la Guerra Fría. Es decir, es fundamental entender que el precio del petróleo se cotiza en dólares. Pues muy bien, pues ¿de qué depende, qué economía depende de ese equilibrio? Todos sabemos que la guerra de Vietnam no la financió Estados Unidos, la financiamos todos, porque ellos exportaron el déficit. Lo único que tenían que hacer es dar a la máquina de imprimir el papel verde y exportar el déficit producido. Por lo tanto, acabamos de apuntar dos elementos fundamentales de lo que acaba de apuntar. En primer lugar, la cotización en dólares es fundamental para los Estados Unidos. Ahora está saliendo la St. Petersburg Stock Exchange como alternativa para cotizar en rublos, incluso los chinos a través del Stock Exchange de Shanghái. No sabemos cómo terminará eso, pero lo que es evidente, ahí vemos ya un elemento geopolítico interesado, como bien apuntaba, como bien estaba apuntando. Pero es que, además, los Estados Unidos se basan en ese poder militar que es el segundo bastón en el que se puede apoyar. Bueno, pongamos simplemente la Continental Resources, que es una de las mayores productoras de esquistos, de fracking, en los Estados Unidos, pues ha rebajado la producción, es que la ha rebajado, no son previsiones, en un 60% el petróleo y en un 40% el gas. Y como yo decía antes, es que los yacimientos son más limitados, hay una gran reacción en contra de estas explotaciones porque yo estoy convencido, petróleo hay en todas partes en la Tierra. Se ha descubierto que una de las mayores reservas de esquistos en Europa está debajo de París. No creo que el gobierno francés esté muy por la labor y por esa razón se opone, entre otras cosas. Por lo tanto, efectivamente, tenemos que estar viendo el elemento especulativo, porque no olvidemos que es que el gobierno de Estados Unidos envió a Riad al asistente del secretario del Tesoro para decirle, oye, mira, que te vamos a suministrar material de guerra, te vamos a apoyar, pero a cambio, por favor, contrólame el precio del petróleo en dólares. Nada de que sean en yens ni cosas parecidas. El petróleo en dólares, porque es uno de los bastones que sustentan el poderío de los Estados Unidos. Yo no tengo nada en contra, siempre y cuando el mercado fuera transparente. Pero si uno escarba, yo que he trabajado en el mercado de futuros de Chicago, de las commodities de otro tipo, pues se da uno cuenta que se producen unas transacciones muy raras que no tienen ninguna justificación. Por ejemplo, el petróleo Brent estaba en febrero en $33,1. Bueno,
es que eso da un poco que sospechar, porque claro, si estamos trabajando con unos productos colaterales, estamos viendo cómo se puede especular y muy fácilmente, es decir, no se requieren grandes sumas de dinero, porque el dinero es que tenemos más dinero que petróleo, gracias a la liquidez de los bancos centrales que han inundado con esta política monetaria tan equivocada que estamos abocados a que la crisis no se acabe nunca. Lo único que hay que hacer es pedir un crédito, invertir en el mercado y especular, que es lo que están haciendo los que pueden. Efectivamente, Carlos, yo añadiría que todos los que además se han opuesto a esa venta en dólares de los hidrocarburos, todos han desaparecido. Desde Hugo Chávez, Gaddafi, Saddam Hussein, porque es algo que evidentemente Estados Unidos no se puede permitir de ninguna de las maneras, será casualidad o no. Saúl. No estoy de acuerdo, para nada. Yo creo que Carlos está hablando de un mundo que ya no existe, donde los americanos ya no tienen el poder, la influencia que tenían hace 10, 15 años. Los saudíes acaban de aprender que no pueden controlar el precio del petróleo. Estados Unidos tiene un déficit de 18 trillones. Pero claro, con esta relación entre Arabia Saudí y los americanos, los saudíes ya no hacen lo que quieren los americanos porque no se fían de los americanos. Yo quiero apuntar, perdona Saúl, de ese déficit, este déficit lo tienen los demás. Con lo cual, si ese déficit cae, los primeros que lo sienten son los que lo hacen caer, porque lo tiene, es un elemento más de globalización, es lo que dice un poco Saúl. Después yo insistiré un poco en la visión de que cada vez es menos posible, porque ahora está controlado por multinacionales. Es más, ahora mismo hasta las empresas nacionales chinas no son totalmente estatales, sino que ya están abiertas al mundo, tienen acciones, tienen otros digamos, de otras empresas. Está tan globalizado. Hace poco, por ejemplo, uno de los elementos que utilizaban era la capacidad que en Asia, donde, bueno, sí ha habido muchísimas confrontaciones gracias al los transportes de los oleoductos, se había creado una diplomacia paralela, la diplomacia de los oleoductos y de intercambio de recursos, mucho más poderosa que la diplomacia de los gobiernos, que era muchísimo menos poderosa de las empresas que se sentaban y que esas son las que dirigían, y esas creaban acuerdos pacíficos o creaban conflictos, porque realmente yo estoy totalmente de acuerdo con Saúl, donde esa visión, ese antiguo poder de los estados que controlaban realmente todo, se les ha ido fuera de las manos. Ahora mismo las finanzas, bueno, lo hemos soportado en España, que hemos casi sido puestos de rodillas por un mundo financiero. Pero perdona. Si me permite, Saúl, le voy a preguntar. Usted recordará aquí, no hace mucho tiempo, hace un par de años, que comenzó la guerra del pan en España. Una persona que incluso le llegaron a llamar el rey del pan, porque comenzó a vender el pan a 20 céntimos, las barras de pan a 20 céntimos. Al final la conclusión es que esta persona está absolutamente arruinada. El mercado, es verdad que en su momento consiguió arruinar a muchas panaderías, pequeñas panaderías, como está pasando hoy en día. Parece ser que hay más de 300.000 personas desempleadas por culpa de esta bajada de los precios de petróleo, solamente 50.000 en la zona de Texas, en Estados Unidos. Pero al final aquí no va a pagar a lo mejor lo que hablamos, las consecuencias principalmente Arabia Saudí, pero no solamente consecuencias económicas, sino geopolíticas. Por esa inestabilidad que se puede producir, si me lo permite, empezando por un país como es Kuwait, muy próximo a ellos, donde parece ser que ese 20% de la población que son kuwaitíes, que viven absolutamente subvencionados de tal manera, donde está hasta mal visto trabajar, de hecho hay que hacer una instancia para poder trabajar, y que eso se puede crear a medida que se vayan mermando esas ventajas sociales, unos climas de subversión interna que se expandan por todo el Golfo Pérsico y que al final terminan afectando a Arabia Saudí. Tenemos que recordar que la última vez que tenemos los precios de petróleo tan baratos, en los años 90, vimos la emergencia de Al-Qaeda en Arabia Saudí, con muchos problemas sociales, y Arabia Saudí tiene una población con muchos jóvenes que no tienen trabajo garantizado, tienen muchos problemas sociales internos y los han controlado por pagar
con los beneficios que han recibido por el petróleo. Entonces, está claro, y yo diría que lo importante es no hablar de cómo un país o otro país está intentando controlar el precio o lanzar una guerra con el precio. Lo pueden intentar, pero dado que no lo pueden controlar, no tienen posibilidad de controlarlo, porque los factores son tan complejos, tan interconectados, que tú puedes lanzar algo, una estrategia para bajar el precio, y pasan unas cosas no previstas y no previsibles, y de repente el precio está bajando demasiado rápidamente o está subiendo. Y estas previsiones, yo he visto una serie de previsiones de instituciones distintas, unos que dicen que van a bajar el precio este año, otros que van a subir el precio. La verdad es que nadie tiene ni idea de qué va a pasar con el precio. Entonces, jugar con el precio del petróleo como una arma estratégica es altamente peligroso. Entonces, más importante yo creo que para nosotros entender las consecuencias si bajan más o si suben los precios, para ayudarnos a anticipar un poco lo que está pasando en el mundo. Y has hablado de Arabia Saudí correctamente, parece el gran perdedor, pero otro perdedor, que es un perdedor en todos sentidos ahora mismo, que es Turquía. Y Turquía ha estado cooperando no por su propio petróleo, porque no lo tiene, sino por ofrecer a los kurdos en Irak un canal para enviar su petróleo, además del petróleo del Estado Islámico, o como dice en Inglaterra, el llamado Estado Islámico, para ser políticamente correcto por la BBC. Pero Turquía ha ganado bastante de funcionar como una vía de exportación del petróleo de los kurdos y de los otros elementos en Irak, digamos. Y ahora están pidiendo esto. Y tenemos una Turquía que está pidiendo en todos lados. Está pidiendo por lo que está pasando en Siria, está pidiendo en su enfrentamiento con Rusia, está pidiendo con su enfrentamiento con los kurdos. Ahora tiene un problema gordísimo con los kurdos y la PKK dentro de Turquía. Tiene problemas mantener la estabilidad de su Estado y acaba de perder esta fuente de ingresos. Yo creo que esto es un problema, un perdedor aún más urgente que Arabia Saudí, y además con quien estamos intentando negociar la resolución de nuestro problema migratorio. Yo diría esto es más urgente. Paco, luego si quiere usted comenta, añade alguna cosa más. Antes de que se me vaya esta pregunta, que creo que para usted es muy interesante. Hasta ahora hemos hablado de que Estados Unidos puede ser el gran ganador, pero a lo mejor es el gran perdedor. Yo le voy a hacer también una reflexión muy provocadora. Hasta hace 2 años todos los análisis decían que esto iba a ser un gran revulsivo, que todavía le iba a dar muchísimo más poder a Estados Unidos, que iba a terminar de dominar todo el planeta durante muchísimos años, iba a ser autosuficiente en el consumo del petróleo, recordemos la 4ª parte de todo el consumo mundial, y que además iba a empezar a exportar, incluso a Europa, y además haciendo la contra a Rusia, que dejaba de exportar. Incluso se estaban hablando de plantas regasificadoras en España, en Polonia, pero da la impresión de que eso no ha funcionado así, de que esto parece ser que está siendo lo contrario, o por lo menos esa explosión de poder no ha llegado a las manos de Estados Unidos, y por el contrario da la impresión de que cada vez Rusia tiene más poder en la esfera internacional. Lo estamos viendo en Siria, donde de momento está ganando. ¿Cree usted que efectivamente al final va a perder Estados Unidos y esto va a potenciar todavía la figura geopolítica de Rusia, o no es así? La figura geopolítica de Rusia no cabe duda que está creciendo mucho a raíz de la crisis de Siria. En cierto modo fue bastante sorpresivo en septiembre de 2015 cuando desplegó sus tropas en Siria. Fue un movimiento que pocos esperaban que se implicase con ese grado hasta ese nivel de acción militar. Y no cabe duda que ha jugado a su antojo sus cartas en el territorio sirio, hasta el anuncio sorpresivo también en cierto modo de ayer de que la misión había finalizado y se va a retirar. Con respecto a lo que comentaba de Estados Unidos, esto es un movimiento que ha existido, se ha visto clarísimamente. Estados Unidos ha pasado de tener plantas de regasificación en la costa este, como por ejemplo una en Boston muy grande que yo visité personalmente, a plantearse construir plantas de gasificación para su excedente de gas natural procedente de las fuentes no convencionales, exportarlo a diversos países del mundo.
se hablaba de un 60% Asia y un 40% Europa, y ahí es donde entra también la tensión con Rusia, es decir, sustituir las importaciones por gasoducto que hace la Unión Europea de Rusia, que por supuesto nos suministra aproximadamente un tercio del gas que se consume en la Unión Europea, sustituirlo por gas natural licuado procedente de Estados Unidos y a su vez procedente de los yacimientos no convencionales. Ellos han cambiado su legislación, los estadounidenses, para permitir la exportación de estos recursos, porque inicialmente lo que hicieron es consumir ese gas y exportar a Europa carbón, curiosamente. Pero bueno, la tendencia era, oiga, ese gas que usted no va a comprarle a Rusia por la situación de enfrentamiento geopolítico, se lo podemos facilitar nosotros. Lo que sí que es cierto es que con la evolución de los precios, pero claro, los suministros de gas por gasoducto de Rusia están ligados a contratos de larga duración y vinculados al precio del petróleo, con lo cual se ha reducido drásticamente el precio que estamos pagando por ese gas, por cada 1000 metros cúbicos de gas. Y a la contra, Estados Unidos, aunque es relativamente barato producir de yacimientos no convencionales, si ese gas lo tenemos que transportar a la costa, convertirlo en líquido, embarcarlo en un buque y cruzar el Atlántico, el precio cuando llega a nuestra planta de regasificación ya está muy próximo o incluso por encima del que nos facilita Rusia por gasoducto, con lo cual habían apostado mucho en ese sentido, pero yo creo que no, que esa jugada al menos le va a salir mal. Sí. De momento solamente que yo sepa han exportado a Brasil exclusivamente y poca cantidad. Y enlaza con el comentario que hacíamos sobre Arabia Saudita. Entre Arabia Saudita y Turquía, yo estoy de acuerdo con Saúl que Turquía también es un actor muy importante y que tiene mucho que perder. Lo que sí que me interesaba comentar es que a finales de 2014 se recibió con bastante euforia en medios más occidentales, digamos, más antirrusos, el hecho de la bajada de los precios del petróleo, anticipando poco menos que iba a haber cuando el presupuesto entrase en déficit y el PIB comenzase a caer, como realmente ocurrió en un 3,5 o 3,9% en el año 2015, que prácticamente iba a haber una revolución social en Rusia y que, por supuesto, el autoritario Putin iba a salir por piernas del Kremlin. Esto, evidentemente, yo creo que es no conocer ni a la sociedad ni la estructura de poder en Rusia. Es una sociedad con muchísimas debilidades, pero mucho más cohesionada de lo que puede ser la sociedad saudí. Y por eso quería comentarlo, a sacarlo a colación por lo que se estaba diciendo. Es decir, las debilidades internas de la legitimidad del propio régimen saudí. Es decir, Rusia, el régimen de Putin, es un régimen autoritario, pero formalmente democrático al menos. Evidentemente, Arabia Saudita no es el caso. Y tiene una población chií muy importante, sobre todo que además está especialmente ubicada en las zonas petroleras del nordeste, los vínculos con Qatar, con Bahrein, la revolución árabe abortada en Bahrein, y no nos olvidemos de la intervención en el Yemen, la intervención militar en el Yemen, que está siendo un auténtico dolor de cabeza para los saudíes. Es decir, que esas posibles consecuencias a nivel interno de la bajada de los precios del petróleo, de los déficits presupuestarios y del malestar o el empeoramiento del bienestar económico de las poblaciones, yo creo que puede ser mucho mayor en Arabia Saudita que en la propia Rusia. Si puedo añadir rápidamente sobre los Estados Unidos, es que los rusos han mostrado en los últimos años una capacidad para el pensamiento estratégico y geopolítico muy superior a lo que llamamos el oeste. Europa por lo menos no tiene ninguna capacidad. Y es muy curioso ahora ver Merkel intentando resolver todos los problemas con Erdogan en Turquía, mientras Hollande está intentando resolverlos todos con Putin en Moscú. Es que hemos vuelto un poco a 1914 con las alianzas tradicionales. Pero al mismo tiempo hemos visto casi una retirada por los americanos del mundo geopolítico, que quieren arreglar cosas para que se puedan volver a casa. Y esto se combina con la crisis financiera económica de 2008, cuando los americanos y los europeos, pero sobre todo los americanos, perdieron su reputación por gestionar la economía global, hasta el punto que los chinos echaron los asesores financieros americanos de sus conferencias en 2009, por decir que no tienen nada a aprender de ellos, al contrario. Hemos visto una retirada en todos los sentidos los americanos del mundo y esto ha contribuido a la debilidad, en parte porque los americanos no quieren jugar este juego. Los rusos y los chinos sí, que nos dejan a nosotros europeos un poco huérfanos en el mundo. ¿Usted quería comentar algo, Ignacio? Sí, yo quería, sobre todo claramente Estados Unidos, después de la administración Bush y cuando llega la administración Obama, y sus dos estrategias de seguridad nacional han sido muy claras.
estaban realmente asustados de que esa salida y digamos, la guerra de Irak y Afganistán estaba, digamos, poniéndole en peligro, digamos, esa capacidad económica. Entonces han ido replegarse, y claramente la estrategia de seguridad nacional de la administración Obama ha sido claramente: si no somos poderosos económicamente dentro de casa, si no somos poderosos internamente, no podemos, digamos, exportarnos o transmitir al mundo ese poderío, con lo cual claramente han decidido refortalecerse y han dejado, claro, vacíos estratégicos que utilizan, que veremos. Muy bien, dice Paco, pero veremos a ver lo que les cuesta a los otros actores que están interviniendo, pero ellos están refortaleciéndose. Ahora mismo la economía que tiene mayor vigor, la mayor, digamos, mayor fuerza, aparentemente es la norteamericana, con un crecimiento constante, un crecimiento con pero con una crisis política fortísima. Bueno, la crisis política siempre, yo creo que ha sido constante, pero, digamos, de gran incertidumbre. Pero las instituciones, digamos, el país como digamos, el país económicamente es sano, ¿eh? Cuando hablábamos, es que han intervenido para que el dólar siga siendo, por más que el renminbi, por más que el rublo, por más que el euro siempre se hayan estado apostando, al final el inversor va al dólar. Confía en la economía americana, y estas la apuesta de la administración Obama ha sido claramente: vamos a reforzarnos, vamos a rearmarnos, vamos a ser, y ahora mismo, ¿cuál es la visión del Pentágono? Dicen: señores, vamos a ver, tenemos conflictos a corto plazo en muchos sitios, pero el conflicto que prevemos en el futuro es otra vez la competencia entre grandes poderes, y vamos a reforzarnos y a volver a adquirir una ventaja tecnológica suficiente como para volver a estabilizar el mundo y no tener que comprometernos tanto en, digamos, en conflictos. Y entonces yo creo que es consciente ese reto. Lo que pasa, como muy bien, a Europa siempre nos desconcierta un poco, y el mundo, pues bueno, tiene que cambiar un poco la dinámica que tiene, pero yo creo que lo está haciendo conscientemente, y yo creo que le está saliendo muy bien, aparentemente y económicamente. Yo no soy un experto en economía, pero aparentemente las cifras macroeconómicas son francamente buenas para el resultado de la administración Obama. En cierto modo, lo hemos comentado alguna vez en el programa, se está volviendo otra vez una isla, es decir, está volviendo la política de antes de 1898, de la guerra con España, de aislacionismo, más que del intervencionismo que ha tenido en la época posterior. Le iba a comentar, entonces, en toda esta situación, al final, ¿quién cree usted que puede salir más beneficiado o que puede perder más, Carlos? Bueno, yo lo enfocaría de otra manera. Yo diría, ¿qué nosotros, europeos, podemos esperar? Porque está muy bien hablar de las grandes líneas y demás, pero ¿qué es lo que está pasando en Europa? ¿Existe una política común de la energía? Es que eso es fundamental. Que todavía no exista una política comunitaria de la energía en un continente que depende en en el 2015 Rusia exportó 159 millones de metros cúbicos de gas. O sea, es que ese planteamiento es nuestra debilidad. O sea, yo creo que los árboles no nos dejan ver el bosque, y creo que tenemos que... El señor Mitterlehner, el vicepresidente de la República Federal de Austria, fue a entrevistarse a Moscú con el señor Miller, que es el presidente, el CEO de Gazprom. Es decir, pero no fue para tomar vodka, fue para otras cosas, para hacer un acuerdo Austria-Rusia a largo plazo, de la misma manera que el gobierno húngaro y otros gobiernos. Es decir, ¿qué está pasando en Europa? ¿Por qué nosotros estamos ajenos a lo que está sucediendo? Independientemente de que Arabia tenga un déficit de 70.000 millones, que por primera vez, que es algo muy importante, y que haya habido una reunión al margen de la OPEP, en Doha, hace 3 semanas, ha habido una reunión de Rusia, de Arabia, Qatar, es decir, y Venezuela, que ya hizo el señor presidente de la República Venezolana, hizo un viajecito para tratar de unir las voluntades de los países que estaban sufriendo más, lo cual también es un reconocimiento, porque no olvidemos que Venezuela fue en realidad el fundador de la OPEP. Por lo tanto, preocupémonos un poco más cerca. Es decir, nuestro problema está en que Europa no puede depender constantemente ni de los Estados Unidos, ni de Rusia, ni de China. Europa tiene que depender de sí misma.
Eso no quiere decir que vayamos a inventar ahora recursos para hacer funcionar nuestras máquinas, pero es que hay unos yacimientos offshore cerca de Chipre que, vamos, eso van a provocar tensiones importantes en la región. Desde Egipto hasta Turquía, Siria, es decir, toda la zona del Mediterráneo, y ya hay informes confirmados de la existencia de... Es decir, este tipo de preocupaciones yo creo que son prioritarias. Pero, Carlos, para los europeos. ¿qué política existe en Europa común? ¿De bueno, defensa, exterior, económica, de los refugiados? Hay la política de proteger los campesinos franceses, los agricultores franceses. Este sí existe. Voy a hacer dos preguntas, una cada uno, si me lo permiten. Alemania, estamos hablando de Europa, pero Alemania parece ser que su problema lo tiene resuelto a través del Nord Stream. ¿Pero solamente para eso será para Alemania? Es decir, una vez más, ¿esta es la Europa de la Unión o la Europa de la desunión? Enlazo con el comentario de Carlos, con el cual estoy totalmente de acuerdo. Es imposible prácticamente tener políticas comunes en Europa, en la Europa actual, en la Unión Europea 28, porque la visión es totalmente distinta, desde el punto de vista de la seguridad, de la energía y demás. Y tenemos el ejemplo de la energía. Después de las guerras del gas entre Rusia y Ucrania, primera en 2006, segunda en 2009, pues la conclusión que sacó la Comisión Europea, es decir, ese nivel intragubernamental, digamos, superior a las naciones, y los países del este, es que Rusia era un proveedor poco fiable y había que buscar fuentes alternativas de energía. Entonces se aprobó el tercer paquete de la energía, la cláusula Gazprom, etcétera, etcétera. La conclusión que sacaron los países de la vieja Europa, parafraseando a Donald Rumsfeld, como Alemania, Francia, Reino Unido y Países Bajos, es que Rusia era un proveedor perfectamente fiable y lo que fallaba era Ucrania como país de tránsito. Y en ese momento se construyó el Nord Stream. Yo siempre pongo en mis presentaciones una fotografía, la de la apertura de la válvula de suministro de las dos primeras fases del Nord Stream, son 55 billion cubic meters por el fondo del mar Báltico, donde estaba el presidente ruso Medvedev, la canciller Merkel, el primer ministro francés, el primer ministro de los Países Bajos, el comisario de la energía, por supuesto también el ex canciller Schröder, que trabaja para el consorcio explotador del Nord Stream, y esto lo vimos después de las guerras del gas de 2006 y 2009. Ahora mismo, en una situación muchísimo más crítica todavía desde el punto de vista de la seguridad, con sanciones a Rusia, el año pasado se ha aprobado la construcción de la tercera y la cuarta fase del Nord Stream, que duplicará la capacidad hasta 110 BCM, con lo cual prácticamente todo el gas que transitaba a través de Ucrania hacia la Unión Europea, la red de tránsito de Ucrania va a pasar a valer 0 rublos o grivnas para ellos, y todo se va a pasar por el Báltico, puenteando no solo a Ucrania, sino a los países bálticos, miembros de la Unión Europea y de la OTAN, a Polonia y a todos los países de Europa Central. Y a Turquía. Bueno, eso es por la otra rama. Y eso no va solamente hacia Alemania, porque en Alemania el Nord Stream enlaza con dos gasoductos, uno que se llama Opal y otro que se llama Nel, que llevan respectivamente el gas hacia el centro de Europa, hacia el concentrado, el hub que hay en Austria, en Baumgarten, y hacia Países Bajos y consecuentemente Francia. Es decir, que son los países de la vieja Europa occidental los que por su cuenta, en base a criterios económicos pero también políticos, ven que Rusia es un proveedor perfectamente estable y que ese vínculo es beneficioso para ambas partes, con independencia de lo que pueda opinar la Comisión o los países del Este. Con lo cual esa política común europea, como en otros muchos ámbitos, estamos muy lejos de lograrla. Estamos dando una impresión penosa, sobre todo para los 7.000 millones de habitantes del mundo que no son europeos. Saúl, Canadá. Que muy temprano incluirían los británicos. Canadá. Hablamos de países con grandísimos yacimientos, algunos ya confirmados, como puede ser Argentina, como puede ser Brasil, los offshore, pero sobre todo Canadá. Además, un país en el que si se confirma este calentamiento global asociado al cambio climático, cada vez va a ser más poderoso. Estamos hablando de toda esa región de Alberta, que parece ser que hay cantidades ingentes, no solamente de hidrocarburos no convencionales, sino también de estas arenas pesadas, de las que también tiene muchísimas Venezuela. Pero es que estamos hablando de que probablemente pueda tener una cuarta parte de todas las que alberga el mundo. Es decir, se nos está olvidando Canadá, un país que cada vez va a ser mucho más poderoso. ¿No debería también tener algo que decir, o cuál va a ser la geopolítica en el Canadá con este nuevo poder renovado? Que ya de hecho está construyendo una gran armada enfocada hacia el Ártico. Primero tenemos que recordar, y es como ha dicho Carlos muy bien, hay el elemento medioambiental y la opinión pública. Y la opinión pública en Canadá ha cambiado. Entonces, en Alberta, el gobernador de Alberta, el gobierno de Alberta ahora mismo es un gobierno muy preocupado con los problemas medioambientales. Antes era un gobierno conservador, que les importaba un bledo el daño medioambiental siempre que cobraba bien de los impuestos. Y ahora es un gobierno mucho más liberal
el gobierno federal en Canadá es el hijo de Trudeau, Justin Trudeau, que también es medioambientalista. Entonces, yo estoy convencido que vamos a ver mucho más restricción medioambiental en Canadá, que va a afectar sobre todo a las arenas pesadas. Y que Canadá va a reducir su producción de hidrocarburos por esta manera. Otro tema es con el calentamiento global, el cambio climático, y cómo eso puede abrir el Ártico a países como Canadá, como Noruega, como Rusia. Que Rusia va a ganar más, no solo en términos de hidrocarburos, sino en términos de agricultura. Es el único gobierno en el mundo que apuesta por cambio climático. Y Rusia va a ganar. Junto con Rusia. Que Rusia tiene un potencial tremendo a medida que se vayan deshelando todas sus tierras. Lamentablemente vamos ya muy escasos de tiempo y les voy a hacer la misma pregunta a todos ustedes, que es una pregunta que nos han hecho por primera vez nuestros oyentes, de manera a través de Periscope, interactuando con todos nosotros. Es ¿cómo nos va a afectar este problema a la seguridad y a la geopolítica de España, si es que tenemos visión geopolítica? En el sentido, hay países muy próximos a nosotros, como es Argelia, donde la situación también está muy complicada precisamente por esta bajada de los precios de los hidrocarburos, y estamos hablando de 40 millones de personas a 135 kilómetros de nuestras costas, pero estaríamos hablando de países un poco más lejanos, pero todo Oriente Medio, estaríamos hablando incluso de Egipto, que también le puede afectar, de Siria, lo que estamos viendo. Esta situación, porque todo está muy relacionado al final el Oriente Medio con el tema del petróleo, de la lucha por los oleoductos, de dónde tienen que ir, dónde no tienen que ir, que si por Turquía, que si por Siria. ¿Cómo creen ustedes que de verdad esto nos puede afectar? Esto puede ser un problema muy grave a medida que siguieran bajando los precios del petróleo, además de que también nos afecta a nuestras grandes petroleras, que están sufriendo muchísimo de estas circunstancias. Vamos a empezar con usted, Saúl, la ronda. Bueno, primero, no solo va a afectar a las grandes petroleras españolas, sino a los bancos. Si sigue bajando el precio del petróleo, no solo tendrá un problema grave una empresa petrolera como Repsol, sino sus accionistas como Sacyr o como CaixaBank, que CaixaBank, por ejemplo, tendrá que hacer provisiones por el año pasado por la bajada del valor de Repsol en la bolsa. Eso por un lado. Por otro lado, más geopolítico, digamos, yo creo que en Europa hemos pensado de una manera completamente equivocada, pensándonos un poco aparte del resto del mundo. Y no nos hemos enterado que somos una parte del Próximo Oriente. Y somos España, somos una parte del Mediterráneo, que significa ser una parte del África del Norte. España es una parte del Magreb. Es inevitable. Y si la caída en el precio del petróleo, y estamos hablando de una caída, hay previsiones también que va a bajar, pero si una caída en el precio del petróleo, precio de gas, provoca una crisis social en Argel, empeora la crisis social y política en Libia, provocar más crisis en Arabia Saudí, en el Golfo. Esta crisis migratoria que nos preocupa tanto va a ser algo muy menor, de poca importancia. Y si estamos hablando de más crisis en Argel, que podrá provocar más crisis en Marruecos, será España, no Grecia, que estará en la trinchera contra la migración masiva. Entonces no es posible que vivimos aquí pensando, bueno, está bien tener el petróleo un poco más barato porque mi gasolina es un poco más barato, por llevar a los niños al cole por menos coste. Habrá implicaciones mucho más graves si no se acompaña con otras medidas de crear un cierto, para establecer equilibrio en esos países, estas sociedades. Y yo diría personalmente que si España tiene que hacer algo, es resucitar la Unión del Mediterráneo como una herramienta de asegurar el Mediterráneo como una zona económica común, como la única manera de llevar esto a cabo.
Es decir, quizá la conclusión fuera que económicamente los precios podían seguir bajando, pero geopolíticamente no nos interesa que sigan bajando. A pesar de todo, Ignacio, España ha hecho muy bien los deberes en el campo energético. Es de los países de la Unión Europea que tiene las fuentes más diversificadas, que es algo muy importante. Muchas veces acusamos a España de muchas cosas, hay veces que con razón, pero en este caso concreto creo, como digo, que ha hecho muy bien los deberes. Pero volvamos otra vez. ¿Cómo ve usted la percepción de seguridad? Esto puede ser, como bien decía Saúl, un grandísimo problema, que a lo mejor no somos conscientes porque nos han reducido solo un 20% las gasolinas, cuando han bajado una cuarta parte de su precio con respecto a hace año y medio. Y podemos estar muy contentos, pero deberíamos estar mucho más preocupados en realidad. Pues sí, el problema es que, claro, el elemento geopolítico es muy complejo. Si lo vemos desde una ventana y desde un enfoque particularista, es beneficioso, no cabe la menor duda. Tiene un elemento perjudicial de que nosotros, al no ser, no tener recursos fósiles, apostamos siempre por otras energías más diversificadas, por ejemplo, el gas natural licuado, que somos exportadores, digamos que tenemos esto, que puede ser un parón a esa proyección que teníamos nosotros en energías renovables, donde estamos, nuestras empresas están en el mundo entero construyendo granjas eólicas en todo el mundo, y entonces quizá puede ser pero realmente nos beneficia porque somos importadores. Entonces, el cambio un poco en dónde estamos. Si estamos en una era de cambios, en un cambio de era, el cambio de era a nosotros nos tiene que beneficiar, porque nosotros en esta era de, donde el factor primordial ha sido el recurso fósil, ahí éramos perdedores totalmente, ahí estábamos fuera, del mercado, fuera de la competición. Ahora mismo tenemos una oportunidad. Lo que pasa es que estoy totalmente de acuerdo, el escenario geopolítico, y lo ha dicho antes muy bien Paco con el tema de Alemania, y cambia radicalmente, los actores no son los mismos. Sí que estamos hablando de que realmente hemos tenido solo un caso en el que hubo un bloqueo de petróleo con la PEP cuando la guerra de los 6 días, en la cesación de la exportación de petróleo por parte de la OPEP, pero realmente son muy confiables los sistemas y la provisión de gas y de petróleo, con lo cual estamos cambiando totalmente el escenario, y ahí claro, vivimos nosotros, el problema de España es que vivimos en un escenario que geopolíticamente es muy inestable, con lo cual tenemos que hacer un esfuerzo, y estoy totalmente de acuerdo, y sobre todo con la Unión Europea, un esfuerzo de estabilidad, que ese problema que hemos detectado en Turquía, en Arabia Saudí, que les está cambiando el mundo, y tienen que adaptarse, tienen que empezar a cambiar ciertas filosofías, ciertas formas. Ahí tenemos que poner toda la carne al asador, porque nos interesa muchísimo la estabilidad. Claro. La estabilidad de la cuenca del Mediterráneo, una zona crítica, es esencial. De la forma en que seamos capaces de entender los cambios que se están produciendo y seamos capaces de adoptar políticas que apoyen y que beneficien y que estabilicen, que esos cambios sean lo más suaves posibles, que no sean radicales, que no sean inesperados, que no sean sorpresivos, pues ahí ganaremos. Claro. Efectivamente, atendiendo un poco a este principio VUCA, el sacado por los americanos, de volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, que yo le añado además inmediatez y aceleración de todas las circunstancias. ¿Cree usted, Paco, que en España somos conscientes de este problema de seguridad que probablemente tengamos y que es mucho más que las ventajas que a primera vista nos podría significar esta bajada tan acusada de los precios del petróleo? Bien, yo creo que a nivel de expertos sí, porque el tema de la seguridad energética está muy estudiado. Sabemos que precisamente una de las estrategias de segundo nivel derivadas de la estrategia de seguridad nacional es la estrategia de seguridad energética. Es decir, que a nivel de expertos sí que está bastante asumido. A nivel del gran público, evidentemente, lo que se ve es que un precio del petróleo más bajo, por lo que conlleva es una bajada, como decía antes Saúl, del precio de la gasolina que utilizamos en nuestros coches. Pero retomando la pregunta sobre la seguridad de España, creo que es importante, en la estrategia de seguridad nacional de mayo de 2013 se afirma que la seguridad energética de España depende de 3 factores: el factor medioambiental, la protección de las infraestructuras críticas y las vías de comunicación, y la oferta adecuada a precios asumibles. Es exactamente como lo define. Yendo de abajo arriba, en el aspecto medioambiental, la bajada de los derivados del petróleo y del gas con precio indexado al precio del petróleo, pues nos beneficia. Y vamos hacia un modelo, como comentaba Ignacio, de producción de electricidad, sobre todo con fuentes renovables y con el gas natural en plantas de ciclo combinado como backup, algo que ahora mismo no tenemos. Seguimos quemando carbón nacional, que es contaminante y que además es de muy mala calidad.
En el aspecto de las infraestructuras críticas nada que decir, pero las vías de comunicación sí que nos afecta, y esto es en el plano geopolítico. Es decir, cuando Estados Unidos estaba desligando el Golfo Pérsico, su marina, la US Navy, que es la que ha protegido las vías de comunicación de todo el mundo, también se estaba retrayendo, con lo cual quedaba un mayor papel para la Unión Europea, que evidentemente, como comentábamos antes, no somos capaces de jugar. Si Estados Unidos vuelve a estar vinculado al comercio de hidrocarburos desde el Golfo Pérsico, bueno, pues por lo menos en ese componente estaremos más seguros. Y con respecto al precio asumible, evidentemente, cuanto más bajo mejor, para disminuir el déficit comercial, a pesar del impacto que produce en empresas de la energía. Y la gran clave está en la oferta adecuada, que es lo que España ha hecho muy bien, como comentaba, que es diversificar la fuente de suministro de petróleo. Ningún país nos da más de un 15% de nuestro consumo, y si se produce una caída de uno, como por ejemplo pasó con Irán cuando se impusieron las sanciones internacionales, pues evidentemente con México, Rusia, Arabia Saudita pudimos compensarlo sin sobrepasar ese 15%. Y el factor fundamental para mí es el gas. El gas, evidentemente, Argelia nos proporciona más del 55% de nuestro gas y dependemos, nuestra seguridad energética depende muchísimo de la estabilidad de ese país. Tengo que decir también que en el norte de África son bastante optimistas con respecto a la estabilidad de Argelia, porque aunque el anciano presidente Bouteflika no tenga un sucesor claro, hay una estructura, un conglomerado de poder entre las Fuerzas Armadas y las empresas de la energía, Sonatrach, que piensan que la transición sería bastante equilibrada, y sobre todo que el pueblo es muy reacio a una experiencia violenta como la que vivieron en los años 90 del pasado siglo. Y un último apunte: España, con estas plantas de regasificación, que tuvimos una burbuja también, tenemos mayor capacidad de regasificación que ningún otro país de Europa. Están cerradas. Algunas están cerradas o a medio gas. La del Musel está completada, pero no llegó nunca en Gijón, nunca llegó a entrar en servicio. Lo que se planteaba, de un modo un tanto optimista, era precisamente importar gas natural licuado desde Estados Unidos y regasificarlo y traspasárselo al resto de Europa. Incluso escuché algunas previsiones en altos cargos ministeriales, que no vamos a citar, que hablaba de que el 50% del gas que Rusia proporcionaba a la Unión Europea lo podría proporcionar España. Evidentemente, esta es una cifra que podríamos regasificar en nuestras plantas, pero que en ningún caso podríamos pasar a través de los Pirineos, porque no tenemos una red de transmisión suficiente. Incluso si conseguimos que Francia finalmente, entre Francia y España, con financiación europea, se construya el gasoducto MidCat, pasaríamos simplemente 8 BCM al año hacia el resto de Europa. Pero ese gas tiene que recorrer 1000 kilómetros más por territorio francés, por un gasoducto que todavía no está construido, hasta llegar a lo que es la columna vertebral del transporte de gas. Es decir, que España, bueno, en algunos aspectos está en una posición muy ventajosa, y en otros tenemos que estar muy vigilantes, tanto de lo que ocurre en el Mediterráneo como de lo que pueda ocurrir en otras zonas, el Golfo de Guinea, el Golfo de México, que son grandes proveedores de recursos para España. Yo también espero que, como bien ha dicho usted, que las predicciones más pesimistas sobre Argelia no se cumplan, y que efectivamente, empezando por los propios argelinos, ellos sean capaces de estabilizar su propio país, que a todos nos afectaría. Carlos, ya termino con usted. Usted vive en el extranjero, como persona, un observador de otro nivel más elevado, externo. ¿Cómo ve usted estos riesgos que puede tener esta situación para España? Pues hay que verlo desde dos prismas: la visión exterior y la miopía interior. Y me explico. Exteriormente, como no voy a repetir lo que aquí se ha dicho, pues efectivamente las buenas relaciones, incluso la regeneración de esa política en el norte de África, es decir, la cuenca sur del Mediterráneo, reproducirla, aunque para mí ha sido un gran fracaso, pero sí que convendría hacer algo más positivo de lo que hemos hecho hasta ahora. Las relaciones con Argelia son fundamentales. De hecho, en tiempos de Aznar se suscribieron a largo plazo los convenios de suministro. Lo que pasa, claro, estaba Sonatrach, que había que contar con ellos. Es que no solamente son los operadores nacionales, Es decir, todas estas cuestiones. Además, alternativamente, pues que Dios es muy generoso con ciertos países, no solamente les facilita gas y petróleo, sino también sol. Y son competidores nuestros, van a ser nuevamente competidores españoles. Es decir, que los huertos solares implantados en el Sahel o en el sur de los países del norte de África podrían suministrar energía a toda Europa, es decir, sería un nuevo pozo petrolífero. Y desde el otro lado vemos la miopía de las medidas que se adoptan en España. Claro, yo desde la visión europea veo que Bruselas legisla
y muchas veces se le critica, pero en este caso no se le puede criticar. Creo que actúa de forma conveniente, tiene una perspectiva 2020, donde hay que reconocer unos requisitos para evitar proliferar el medio ambiente aún más con medios que puede terminar con la vida en el planeta, etc. Bueno, pues es que hay una cosa fundamental. Lo que es incongruente, y por eso a eso me refiero a la miopía, es que el propio gobierno español establece una tasa del 27% a la electricidad generada de forma solar para autoconsumo. Bueno, de verdad que voy a volver a la facultad a estudiar de nuevo la carrera, porque esto es incongruente con el más sano de mis principios. No lo puedo entender. O sea, yo no puedo entender, y además tratan de justificarlo de forma pueril, como si se dirigiera a un grupo de iletrados del siglo XXI, un siglo en el que veremos, en fin, si yo todavía sobrevivo, en los próximos 10-15 años avanzaremos más que en los 10-15 siglos anteriores. Por lo tanto, me parece a mí que la papeleta que tiene el gobierno español es primero de enmendarse y rectificar esos errores fundamentales. ¿Cuántos miles de millones de barriles se ahorraría la economía española sencillamente por el simple hecho de colocar en los tejados de las viviendas, como hacen ahora algunas gasolineras y demás, unos paneles solares para producir energía y consumirla? Yo hace muchísimos años, cuando llevaba a mi hijo a la Universidad de Northridge en California, pues le decía: Jeffrey, este es un país desarrollado. Veía que todos los parkings de la facultad, donde he dado algunas conferencias, pues estaban completamente cubiertas de paneles solares. Y la universidad era completamente autosuficiente. Y no me estoy refiriendo al año pasado, Por lo tanto, España, que tiene empresas con un potencial y un valor añadido muy importante, aunque algunas, como Abengoa, se encuentren en una situación difícil, me parece que la política económica española es equivocada. Pues Carlos, Paco, Ignacio, Saúl, muchísimas gracias. Como ven, una vez más les hemos traído a los mejores expertos nacionales e internacionales para hablarles de un tema tan importante, para que ustedes los analicen y obtengan sus propias conclusiones. Esperemos también que esta experiencia con Periscope les haya resultado agradable, que podamos profundizar en ella y que ustedes nos vayan haciendo preguntas. Me están llegando muchísimas sugerencias por parte de ustedes para abordar nuevos temas. Iremos tratándolos en el futuro a medida que encontremos hueco, y sobre todo darles las gracias porque estamos incrementando notablemente las personas que nos siguen, tanto a través de los vídeos, sobre todo a través de los podcasts de iVox, que es un auténtico éxito, incluso a nivel mundial. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa. Las consecuencias. Además, efectivamente, esto puede ser solamente el principio, Ignacio, porque Irán acaba de declarar que va a seguir aumentando la producción. Es decir, que no vamos a ir a menos, vamos a ir probablemente a que esta guerra se incremente. Esto puede ser así. Al final, ¿quién va a perder más? A ver si va a ser Arabia Saudí, como decía Saúl, la que empezó esta batalla, y va a ser finalmente la que la pierda. Bueno, yo creo que no es tan inesperado, no es tan un elemento de fricción, algo que nos haya ocurrido. Yo tengo que recordar aquí, hace ya en el año 2000, al final del siglo pasado, el famoso ministro del petróleo, Sheikh Yamani, el famoso ministro de petróleo de Arabia Saudí de los años 80, ya él mismo declaraba que él preveía que el precio del petróleo iba a caer en un futuro próximo, porque veía la era del petróleo que tenía que finalizar. Él ponía el ejemplo de que la edad de piedra terminó teniendo una cantidad de piedras ingente, y que la edad del petróleo tenía que finalizar, y que tenía que finalizar con mucho petróleo todavía, muchísimo petróleo en las arcas de los países más poderosos, que tenían que gastar, que tenían que digamos,
que quedarse, porque si no iba a terminarse esa era de abundancia, de esa utilización del petróleo masivamente como elemento básico de la energía, y tenía que empezar, con lo cual no es algo que extrañe. Yo creo que todos van a querer, digamos, sacar el máximo provecho a sus fuentes, a sus recursos, hasta que lo que ha pasado con el carbón, todavía hay mucho carbón en el mundo. El problema es que el petróleo, yo creo que el cambio de era y el cambio que se está produciendo, podríamos aquí utilizar la frase de Joseph Piquet, no es una era de cambio, sino es un cambio de era que se está produciendo dramáticamente. Nos ponemos en el 1912, cuando Winston Churchill cambió la Royal Navy, la Armada Británica, del carbón al petróleo, y ya llevamos 100 años y estamos cumpliendo más de 100 años y irremediablemente se está reduciendo la posibilidad, y además que ya no es un problema de que queramos los recursos, sino un cambio de percepción, de visión del mundo. Esa injusticia que había con los recursos hidrocarburos, los recursos fósiles, reducidos a unas posiciones, esa renta per cápita tan diferente entre unos países cercanos al otro, ponemos Yemen, ponemos Qatar, una era que realmente ha sido tremenda. Bienvenidos a una nueva edición de Visión Geopolítica, en este caso para hablar de la guerra de precios que se ha establecido con los hidrocarburos, con el petróleo y con el gas, de todas sus implicaciones geopolíticas, incluso de las causas reales por las que se ha reducido tan notablemente el precio de este petróleo y de este gas. Por primera vez vamos a hacer una experiencia piloto que va a ser retransmitir en directo el programa a través de Periscope para que todos ustedes nos puedan hacer preguntas, interactuar con nosotros, que trataremos de resolverles al final del programa. Y para hablar de este tema tan sumamente interesante que a todos nos afecta, contamos con nosotros, empezamos por Saúl Riordán, ya conocido de todos ustedes. Como les decía en el primer programa que participó, es puro jugo intelectual y vamos a seguirle exprimiendo siempre y cuando nos lo permita. Recuerden que es asesor, analista, consultor sobre temas tan importantes como es geopolítica y sobre todo diplomacia económica. Saúl, bienvenido. Buenas tardes. Luego contamos con nosotros, con una persona excepcional, con el capitán de navío Ignacio García Sánchez, que actualmente es el subdirector, ni más ni menos que del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Una amplísima experiencia internacional, podrán verlo ustedes en su currículum, que colgamos como siempre al final de la página web. Ignacio, bienvenido. Muchas gracias, Pedro, por invitarme. Luego que contamos también, de manera diría también excepcional, porque es un hombre que no se prodiga en absoluto en los medios de comunicación, con el capitán de fragata Francisco Ruiz, Paco para los amigos, y así le consideramos. Es profesor actualmente de Estrategia y Relaciones Internacionales en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, también doctor en Seguridad Internacional, pero sobre todo está considerado dentro de las Fuerzas Armadas Españolas como el militar que más sabe con mucha diferencia sobre Rusia. Además también habla ruso. Paco, bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias. También conocemos ya un gran experto internacional que es... Para que fuera competitivo. Pero aún más, países como los Estados Unidos, donde el fracking, como bien ha apuntado Saúl, han hecho del fracking una industria innovadora, pero hay que verlos entre comillas. No hay ni una sola gran empresa productora, ninguna gran petrolera metida en el fracking. Todas son pequeñas empresas. Y de hecho, la guerra de precios ha conducido a la quiebra de muchas de estas empresas. Pero yo ahondaría más de que este es un tema que hay que enfocarle desde dos perspectivas. Una,
bien, como se ha señalado, y es que lo que se pretende es hacer una guerra económica, presentar una confrontación para lo que llamamos los economistas echar del mercado a aquellos competidores que llegan al mismo. Y muy bien, esa es la política adecuada que cualquier asesor economista, en este caso supongo que el gobierno de Riad los tenía, porque por lo menos dinero tiene para pagarlos, y es la tendencia. Pero hay otro elemento que se nos olvida, y es la aplicación del precio del petróleo como arma geopolítica para poder combatir determinadas tendencias políticas que no interesan a ciertos grupos de países. En resumidas cuentas, no solamente el enfoque lo tenemos que dar desde el punto de vista economicista, sino que además hay un plano importante que no debemos ignorar, y que eso es lo que contribuye a que este mercado sea completamente inestable. Y yo no estoy de acuerdo, como apuntaba Ignacio, porque en realidad quien ha apuntado a la teoría de los picos de Hoover, es decir, esa teoría fantástica, por calificarla de alguna manera, en el que se prevé el agotamiento de los recursos y que tendrá un pico. Bueno, decían, la Agencia Internacional de la Energía hablaba del año 2006, y ya lo vemos. Luego, la propia agencia de seguimiento de este pico, pues lo alargó al 2000. En fin, esto yo no me lo creo. Yo como técnico no me lo veo. Y luego, por último, hay un componente completamente especulativo. Hasta 1980, la fijación, el establecimiento de la formación, como decimos los economistas, la formación del precio del petróleo, fundamentalmente con algunas connotaciones colaterales, se basaba en la ley de la oferta y la demanda. El Carlos Puente, venido desde Viena para participar una vez más en nuestro programa, analista, consultor sobre temas de política internacional, sobre temas de economía internacional, sobre lo que ha escrito muchísimos libros, y como digo, es un grandísimo experto internacional que ha tenido una vez más la gentileza de venir desde Viena para acompañarnos hoy en este programa tan sumamente interesante. Carlos, bienvenido. Es un placer volver a estar aquí y debatir sobre un tema tan apasionante. Muchas gracias, Carlos. Y comenzamos ya con la primera pregunta. Y se la voy a trasladar a Saúl. ¿De verdad estamos en una auténtica guerra de desgaste? Es decir, esto es más que una bajada de precios sin mayor calado. ¿Estamos de verdad en una guerra en la que alguien va a perder, en la que va a haber, digamos, muertos, aunque sea económicos? Yo creo que sí. Este proceso de bajar o subir el precio del petróleo empezó con una estrategia decidida por el gobierno de Arabia Saudí, que pidiendo confianza en los americanos, temando las consecuencias de las negociaciones entre los americanos, Europa y Irán, y también preocupados por la no dependencia de los Estados Unidos del petróleo del Golfo, decidió destrozar o intentar destrozar la industria de fracking en los Estados Unidos. Y esto, unos directivos de Aramco, la petrolera saudí, han admitido abiertamente que el objetivo fue destrozar la industria de fracking en los Estados Unidos. El problema para Saudi Arabia es que después de lanzar este proyecto, digamos, han pedido control del proceso. Y el precio de petróleo se cayó mucho más que esperado por los saudíes, que la industria de fracking en los Estados Unidos ha aguantado mucho mejor que los saudíes habían esperado, y los saudíes han terminado con problemas gordos como consecuencia de petróleo tan barato. Y yo creo que para nosotros, sobre todo porque tenemos aquí muchos militares, eso no se debe sorprender, porque Clausewitz dice que el gran problema de la guerra es la fricción, las cosas no esperadas, o como Rumsfeld habla de los no conocidos. Y esto ha sido la experiencia de Arabia Saudí. Han lanzado un proceso, han pedido control del proceso, en gran medida han pedido control de OPEC,
y ahora están sufriendo. Beneficiosa para el progreso humano, pero tremendamente injusta en el sentido del reparto, porque el carbón estaba mucho mejor repartido. Ahora las energías renovables pueden estar mucho mejor repartidas. Pero yo creo que Irak, Irán, todos los países van a hacer una carrera desesperada en el uso de ese recurso, mientras que se ponga, y claro, van a vencer el recurso más barato, digamos, el que pueda ofrecer ese recurso de una forma, a unos precios mucho más asequibles. Y claro, los grandes perdedores van a ser los que están utilizando, digamos, unas metodologías extractivas mucho más caras y mucho menos competitivas en este mundo. Pero sí, yo creo que todos los países van a correr en esa, digamos, voy a poner mis recursos, voy a poner mis capacidades, voy a poner lo que tengo en este mercado antes de que se me cierre y me obliguen a no dejarnos conducir por las ciudades con un coche diésel y tengamos que utilizar un coche eléctrico. Pero ha dicho una cosa tremendamente interesante el Ignacio Carlos, que decía que efectivamente el petróleo incluso puede seguir bajando de precio, pero ¿quién va a perder más? Porque efectivamente parece ser que Arabia Saudí puede llegar incluso a exportarlo a $10 el barril. Pero ¿quién perdería en este caso? O a ver si detrás de ese quién perdería en este caso significa que efectivamente todo responde a un plan mucho más elaborado, a mucho más alto nivel, para hacer perder a algunos países en concreto su posición de privilegio. Bien. Ayer el mercado de Nueva York cerró el WTI, el West Texas, a 38,95 y el Brent a 39,56. Con una bajada sobre el día anterior. Si vemos que el coste de producción para que sea rentable una explotación petrolífera está entre 50 y 70 dólares, ya tenemos una primera aproximación. Pero es que ese coste medio, no es igual para todos los países productores. Hay países, como es el caso de Arabia, por la situación de sus yacimientos, que está del orden de entre 10 y 12 dólares. Por lo tanto, tenemos ahí un suelo donde determinados países pueden todavía seguir la guerra de los precios. En cambio, en el otro extremo, hay otros países productores, como es el caso de Rusia, en el que se necesitaría incluso 100 dólares